Y además, estamos hablando, y lo digo muy a propósito de la situación actual. Rodrigo estaba convencido de que había que unir aquel picadillo, porque eran muchos sectores, habían 6, 7, 8 grupos diferentes, sectores, etcétera, y que era necesario hacer primero un marco ideológico en el que todo el mundo estuviera de acuerdo y que con ese marco ideológico hacer lo que él llamaba el programa de partido. O sea, ¿qué es el programa que el partido quiere hacer? Luego vendría el programa de gobierno, que es diferente, sustentado en el programa del partido. Bueno, y en efecto, Rodrigo empieza un proceso a partir de ese año 74, muy lento, muy trabajoso, de empezar a convencer que sea González Martín, que sea Trejos Escalante, que sea los viejos de la nación, que sea diferente a Mario Echandi, que sea José Joaquín Trejos, de que había que unirse un trabajo primero, literalmente de lavacoco, ¿verdad? Sí, sí. E incluso a muchos que habían participado en una experiencia que hubo para el 74 que se llamó la Alianza Nacional Cristiana, que fracasó y él era parte de esa alianza. Y poco a poco Rodrigo fue logrando en que la gente entrara en consenso hasta que logra que haya una reunión que la presidió don Orlando Sotela Montañé, en donde se establece que sí que va a haber una coalición. No fue tan fácil. A mí me pidieron que hiciera el marco ideológico. Yo lo escribí, junto con otros compañeros, por supuesto. Y se fijó, les voy a contar esta anécdota. Se fijó un día X en que íbamos a presentar el marco ideológico y ya poder decir que estaba hecha la coalición. En efecto, llegamos a aquella reunión en una casa de don Orlando Sotela. Había una mesa muy larga, con todos los señorones sentados, don José Joaquín Chejo, don Mario Echandi, don Jiménez de la Gurbia, don Manuel Jiménez de la Guardia, don Gino Soto, qué sé yo. La crema y nata. ¿Ah? Por lo menos mucha nata, tal vez algunos no tan cremosos, pero ahí estaban, ¿verdad? El asunto es que cuando iba a empezar la reunión, donde yo iba a exponer el marco ideológico junto con otros compañeros, que por cierto los dos ya murieron, don Jorge Poveda y don Bruce Macís, don Manuel Jiménez de la Guardia pidió la palabra. Y entonces dice, mire, antes de comenzar yo quiero decir una cosa. Si vamos a hacer una coalición, aquí hay una cosa que tiene que quedar clara hoy. Y es que don Rodrigo Carazo no puede ser candidato de esta coalición. Y empezó un discurso violentísimo, violento en el sentido de la agresión, claro, no del tono, de por qué Rodrigo Carazo no podía ser candidato de la coalición, de casi una hora. Que porque era liberacionista, que porque era socialdemócrata, que los socialistas, que por aquí, que por allá. Bueno, una verborrea tremenda contra Rodrigo Carazo. Y conforme pasaba el tiempo y yo oía aquello, y yo oía a don Rodrigo, le decía a mis dos compañeros, a esto se lo llevó el carajo. Era tal. Y cuando ese señor terminó de hablar, don Rodrigo pidió la palabra. Y dije, bueno, hasta aquí llegamos. Y con la palabra le dice, se vuelve donde don Orlando Sotela, que era el que presidía la sesión, y le dice, don Orlando, comenzamos. O sea, esa es la manera más elegante de decirle al otro, mire, usted puede irse 6,000 veces al infierno, que esto es más importante, que hacer la coalición es más importante que toda la verborrea que usted pudo haberme echado encima. Claro. Eso se llama ser líder y ser ciudadano. Cualquier otro hubiera votado floreros y hubiera votado todo. Sin embargo, mucha clase. Mucha clase. Bueno, y fue el candidato de la coalición en el 78, en una de las campañas más lindas,
sino a la más linda que haya habido en la historia política de este país. Los que no la vivieron, es muy difícil que puedan tener una imagen. Sobre todo los jóvenes que hoy día tienen estas campañas frías por internet. Aquello de ver las casas embanderadas, los carros embanderados, las pitoretas, las plazas públicas. Usted sabe que yo creo que si algo ha afectado la participación popular en Costa Rica es la falta de las plazas públicas. Porque la plaza pública la sustituyó el Internet. La tecnología. Y resulta que la plaza pública era un lugar donde la gente llegaba a ver el candidato. ¿Cuál es el origen de la plaza pública? Cuando no había medios de comunicación. Y don Ricardo Jiménez llegaba a los pueblos en caballo. Y la única manera de que la gente pudiera tener un contacto y conocer el candidato era ir a la plaza pública. Pero la plaza pública era un elemento de calentamiento. El votante se calentaba y salía entusiasmado con la bandera, con el discurso, con esto, con lo otro. Al desaparecer las plazas públicas también desaparece parte de esa participación en la vida política. Entonces aquellas plazas públicas fueron hermosas. Mire, la plaza pública de Fuerza de don Rodrigo Carazo y la de don Luis Alberto Monge, que era su contendor, pues si concentraron cada una 250,000 personas, no le estoy mintiendo. Es decir, y hay que ver aquella avenida Segunda. Don Rodrigo hizo en la esquina ahí de la catedral, donde está el monumento a Juan Pablo II, en esa esquina ahí, enfrente. Entonces era la avenida Segunda y la avenida Primera para abajo, ¿verdad? Aquella masa de cuadras y cuadras de gente. Hicimos una caravana, porque tengo usted una idea. El sábado antes de las elecciones, que era prohibida. Pero entonces, lo que hicimos fue que los jovencillos de aquella época, ya han pasado años, yo era de esos, nos pusimos ahí en las esquinas de León Cortés con unas hojitas y le decíamos a la gente, en Rancho Luna a las 2. En Rancho Luna, Rancho Luna era un restaurante que estaba ahí a la entrada de la entrada Pavas, ¿no? Ahí pues está Canal 7. Y cuando eran las 2 de la tarde, empezó ya a ser las 2:30 de la tarde, ahí ya habían más de 100 carros haciendo fila. Ahí vean. Para no ser larga la historia, como a las 3 de la tarde que salimos de la caravana, eran cientos y cientos de carros ahí para abajo. Esa caravana duró, ¿qué le digo yo? Salimos como a las 3 y tantos. Pasó por la casa de mi papá a las 7 de la noche. Y mi papá me llamó y me dice, mira, decime una cosa, ¿a qué horas termina esta carajada? Ya estoy aburrido de verlos, llevo 2 horas de ver pasar carros. Y no era que daban vuelta, no era la fila. Era la fila. Y entonces la policía los desviaba y se volvía a montar la culebra, güey. Le dio la vuelta a San José, era algo. Esas cosas ya no se dan. Y eso calienta el votante. Y aquella fue una campaña, güey, que se ganó arrolladoramente.